Buenas noches. Como ya me precedió el doctor Sachiñas en su presentación, el cáncer colorectal es muy importante, ya que por su incidencia y su mortalidad, pues es un problema de salud pública, en donde las instituciones, principalmente las públicas, deben de preocuparse en el tratamiento, tanto en el beneficio del paciente como en los costos que estos tienen para las instituciones. Vamos a hablar en este momento del tratamiento con cirugía, específicamente la cirugía de mínima invasión. Era un tema controversial hace algunos años el ofrecer este tipo de técnicas a los pacientes, ya que se discutía si era factible, si los resultados oncológicos eran adecuados. Y bueno, voy a tratar de presentarles los estudios más importantes. Hay muchísimos, me presenté los que consideré más representativos y los que nos dan mayor evidencia. Voy un poquito rápido porque son bastantes artículos. Y bueno, las dos preguntas principales que tenemos que hacernos en cuanto a la cirugía de mínima invasión es si es factible y si los resultados oncológicos son similares o mejores comparados con la cirugía abierta. Lo vamos a distribuir de esta forma. Vamos a hablar primero de colon, después del recto, posteriormente la cosecha ganglionar, si la conversión afecta a la sobrevida y finalmente algo que interesa mucho a las instituciones, el costo-beneficio. En cuanto al colon, existen diversas publicaciones, desde 1991, que Jacobs publicó las primeras series, hasta artículos más elaborados como el Classic y el COST, en donde ya se aborda puntos más importantes que nos interesan a nosotros como oncólogos, como es la sobrevida, la sobrevida libre de enfermedad y la recurrencia. Jacobs en este artículo nos presentó 20 pacientes y pues trató de demostrar en ese tiempo que la cirugía laparoscópica era un abordaje seguro para estos pacientes. Demostró que tenía menor estancia hospitalaria, una pronta rehabilitación. Él refiere una adecuada cosecha ganglionar. Sin embargo, pues, las críticas a este estudio es que es un estudio retrospectivo, por ende no aleatorizado. En ese momento no se contaban con los instrumentos adecuados para realizar este tipo de cirugías, por lo que la dificultad técnica era mayor y pues tenía un periodo de seguimiento muy corto como para hablar de resultados oncológicos. Pero él en este artículo comenta que bueno, la laparoscopía es una técnica en evolución y creía que esta iba a llegar a ser tan aceptada como la colestectomía laparoscópica. Algo que tenía muy preocupados a los oncólogos era la situación de las metástasis en los puertos. Sin embargo, se han hecho diversas publicaciones en donde se aborda este punto. Y bueno, se concluye que la incidencia de las metástasis en los puertos es muy baja. Entonces, esto no es un factor por el cual no se debe ofrecer cirugía de mínima invasión a los pacientes. Lacey, en el 2002, publica esta serie, que fue de 5 años aproximadamente, en donde se aleatorizaron 219 pacientes, comparando la cirugía laparoscópica versus la abierta, y vemos que aquí hay una diferencia en sobrevida. Sin embargo, no es estadísticamente significativa, y ellos explican que esta diferencia se asocia más a los pacientes en estadio 3, la asocian a un estado inmunitario. Sin embargo, pues esto no se pudo demostrar en otros estudios. Un estudio muy importante es el estudio Color, del 97 al 2003, que es un estudio aleatorizado multiinstitucional. Es un estudio de no inferioridad, donde se pretende determinar que la cirugía laparoscópica ofrece por lo menos el mismo beneficio oncológico que la cirugía abierta. Se presentaron varias publicaciones, desde que se presentó el estudio, la actualización a 3 años y la actualización a 5 años, aleatorizándose en cirugía abierta y cirugía laparoscópica. En las primeras presentaciones se evaluó la sobrevida libre de enfermedad a 3 años y algunos otros objetivos secundarios como la morbimortalidad, el estatus de los márgenes, la recurrencia tanto local como a distancia, la calidad de vida y el costo. Se vio en este artículo, por lo menos en la actualización a 3 años, que no hay diferencia significativa en ninguno de estos parámetros.
parámetros. Esta es la actualización a 5 años, en donde vemos que en ambos grupos la diferencia en cuanto a periodo libre de enfermedad no es estadísticamente significativa y por lo tanto concluyen ellos que se justifica la implementación de la laparoscopía en la práctica clínica para el tratamiento del cáncer de colon. Este otro estudio, el COST, que también es bastante importante en cuanto al tema de la laparoscopía en colon, es interinstitucional, agrupó 872 pacientes. De igual forma, es un estudio de no inferioridad y el objetivo primario fue el tiempo de recurrencia. También tiene algunos objetivos secundarios, la sobrevida global, morbimortalidad y la calidad de vida. Aquí en la gráfica observamos que hay una diferencia de 2.4% en cuanto a sobrevida a favor de la cirugía abierta, pero esto no es significativamente, estadísticamente significativo, con un periodo de seguimiento de 4.4 años, pero se vio que, aunque no hay una diferencia significativa en el periodo libre de recurrencia, sí hay una mejoría en cuanto a estancia hospitalaria y uso de analgésicos, y se demuestra nuevamente en este estudio que no hay diferencia en resultados oncológicos en usar la laparoscopía. Dentro de este mismo estudio se vio como objetivos secundarios el margen, la longitud de la resección, el número de ganglios, y pues se vio que no hay diferencia y hubo una mejoría en cuanto a disminución de gastos por uso de narcóticos, inicio de la vía oral y el tiempo de hospitalización. Algo muy importante de este estudio es que nos dice que la curva de aprendizaje para realizar cirugía laparoscópica en colon y recto es de por lo menos 20 procedimientos para alcanzar estos resultados. La Sociedad Americana de Cirujanos de Colon y Recto para el 2005 nos dice que esta técnica es segura y efectiva para el colon y está por establecerse en recto, esto como una evidencia 2B. Tenemos otro estudio importante como es el CLASSIC, que fue del 98 al 2002, incluyó a 27 centros del Reino Unido, en el cual los objetivos fueron determinar el margen circunferencial, la margen longitudinal, la sobrevida y la recurrencia a 3 y 5 años. Se vio que los márgenes de resección, la sobrevida eran similares, pero había una mejor calidad de vida en aquellos pacientes que se llevaban a cirugía laparoscópica. Esto es un metaanálisis que involucra algunos de los estudios que ya les mencioné, el LACI, que nos dice que hay una mejoría en sobrevida a favor de las etapas 3, el COST, que nos dice que se requieren por lo menos 20 procedimientos para obtener los mismos resultados, el COLOR, que nos dice que por lo menos a 3 años y la actualización a 5 no hay diferencia en sobrevida, y bueno, el CLASSIC, que es el único de todos estos estudios que involucra el cáncer de recto y el cáncer de colon, y también nos dice que los resultados oncológicos son similares. Este otro estudio, que es un estudio multicéntrico japonés, que también incluyó tanto cáncer de colon como cáncer de recto, y también nos dice que no hay una diferencia significativa en cuanto a sobrevida, aún dividiéndolos por etapas clínicas. Muchos se enfocaban en cuanto a la morbimortalidad que pudiera generar la cirugía laparoscópica. Sin embargo, en diferentes estudios se ha establecido que las complicaciones y las reintervenciones, etcétera, son menores en aquellos pacientes llevados a cirugía laparoscópica comparados con cirugía abierta. En cuanto al recto, tenemos algunos otros estudios, son menos estudios que para el colon, dado que la dificultad técnica es mayor para este tipo de cirugías. Tenemos el estudio CLASSIC, que ya lo mencioné para colon, pero también involucra recto, y uno de los principales objetivos fue determinar el margen radial. En este estudio se demostró que el margen radial positivo se incrementa en los pacientes llevados a la laparoscopía. Sin embargo, este margen no fue estadísticamente significativo. Ellos consideran que la laparoscopía para cáncer de recto
técnicamente más complicado, pero es más fácil la excisión mesorrectal porque tiene una mejor visualización de la pelvis. Aquí ellos comentan el probable incremento en el riesgo de recurrencia local por este incremento que notaron en la positividad del margen radial. Sin embargo, como les comenté, no fue estadísticamente significativo. Tenemos este otro estudio que solo abordó el cáncer del tercio superior del recto, en donde de igual forma agruparon a los pacientes en abierta y laparoscópica, y bueno, ellos tomaron en cuenta la morbilidad. Se dieron cuenta que la morbilidad es mayor en la cirugía abierta que en la cirugía laparoscópica, y por esto debido a obstrucción intestinal, mayor adherencias, etcétera. Y bueno, ellos concluyen que es necesario más estudios para evaluar resultados funcionales y en calidad de vida. No encontraron diferencia en mortalidad ni en sobrevida. Bueno, esto ya lo comenté, la situación de la morbilidad es mayor en la cirugía abierta. Este estudio, el Korean, es muy importante porque el abordaje del cáncer de recto, como ya sabemos, es un abordaje multidisciplinario. Un alto porcentaje de los pacientes van a ir a neoadyuvancia con quimio, radioterapia, entonces no es lo mismo hacer un abordaje quirúrgico en un paciente virgen a tratamiento que aquel que se llevó a neoadyuvancia. Entonces, este paciente se enfoca a este grupo específico. Se agruparon 140 pacientes que fueron llevados a neoadyuvancia, y bueno, se determinaron diversos parámetros como el tiempo de cirugía, el tiempo de sangrado, etcétera. Y bueno, ellos concluyen que la laparoscopía para cáncer de recto no pone en peligro los resultados oncológicos en aquellos pacientes que se llevaron a neoadyuvancia. Y mostró beneficio, como ya lo ha demostrado en múltiples situaciones la laparoscopía, en cuanto a dolor, inicio de la vía oral, tránsito intestinal y menor sangrado. Ellos no encontraron diferencia en la estancia hospitalaria. Tenemos este otro estudio que es un metaanálisis que engloba 9 estudios aleatorizados, y bueno, ellos determinan situaciones secundarias de la cirugía laparoscópica como el sangrado, el tiempo quirúrgico, en los cuales en algunos fue muy similar y en otros hubo a favor de la cirugía laparoscópica. Determinan que la mortalidad es similar, resultados oncológicos similares, por lo que se puede ofrecer la cirugía laparoscópica a los pacientes. El COLOR 2, este estudio se realizó para determinar si la cirugía laparoscópica era segura en cáncer de recto. Ellos encontraron que sí es segura, sin embargo, el índice de conversión es muy alto para ellos, una conversión del 30%. En cuanto a resultados oncológicos, fue muy similar y hubo una recuperación más rápida en los pacientes que se llevaron a laparoscopía. Sin embargo, determinan ellos que falta el seguimiento a largo plazo para determinar si estos resultados que ellos dan como similares en cuanto a periodo libre de enfermedad y sobrevida global son significativos. La cosecha ganglionar, como ya comentó el doctor Sachiñas, es un factor muy importante en estos pacientes y es uno de los puntos que se critica de la laparoscopía. Sin embargo, hay diversos estudios que se dieron a la tarea de ver la cosecha ganglionar en diferentes etapas de la laparoscopía, y bueno, en la mayoría de ellos se concluye que la cosecha ganglionar no se ve afectado por la técnica que se use, es decir, laparoscopía versus abierta. En este estudio se determinó, de acuerdo a diferentes etapas de la laparoscopía, cuando iniciaba, cuando ya estaba en su auge y más recientes, si esto afectó la cosecha ganglionar. Y bueno, vemos que no se afectó la obtención de ganglios, aun cuando no se tenía tanta experiencia en la cirugía laparoscópica. Aquí tenemos el promedio de ganglios obtenidos por periodo y vemos que no hay una diferencia significativa, por lo que la estratificación ganglionar
es adecuada en la cirugía laparoscópica. Algo que nos preocupaba mucho a los oncólogos es si la conversión de la cirugía laparoscópica a convencional nos afecta a la sobrevida global, ya que es uno de nuestros objetivos principales en los pacientes con cáncer. Muchas series hablan en que depende del volumen de la institución. Las instituciones que tienen un gran volumen, su índice de conversión es menor, y aquellas que tienen poco volumen, su índice de conversión es mayor. Aquí tenemos que el color de los estudios que ya les presenté, su índice de conversión fue del 17%, del COST fue 21% y del CLASIC fue 25%. Esto debido a múltiples factores, técnicas, dificultades anatómicas, adherencias, proceso infeccioso, sangrado, la habilidad del cirujano, que también juega un papel muy importante para determinar el factor de conversión. Y bueno, se determinó en estos estudios que la conversión de un abordaje laparoscópico a uno abierto está asociado con incremento de la morbilidad y costo hospitalario, no así con el periodo libre de enfermedad. Aquí tenemos las gráficas donde comparan los pacientes que se convirtieron de laparoscópico a abierto, y vemos que esta diferencia no es estadísticamente significativa, por lo que se concluye que aun cuando sea una institución de bajo volumen se puede ofrecer cirugía laparoscópica, ya que si esto se llega a convertir a una cirugía convencional no va a haber afectación de la sobrevida global. Y bueno, algo que nos preocupa mucho a los que trabajamos en instituciones es el costo-beneficio. Muchos detractores de la laparoscopía actual nos dicen que es más cara que la cirugía abierta. Sin embargo, tenemos diferentes estudios donde pues el equipo que se utiliza nos incrementa los costos, pero haciendo un análisis de los beneficios postoperatorios de este tipo de cirugía, vemos que se ve igualado, dado que disminuye la estancia hospitalaria, el uso de analgésicos, etcétera. Entonces, la respuesta a nuestras preguntas es, en cáncer colorectal, ¿es factible? Sí, sí es factible y es seguro, tiene similares resultados oncológicos. En etapas 3 podría mejorar la sobrevida, pero eso no se ha demostrado en otros estudios, y es costeable sin incrementar los gastos. En recto es factible, los resultados oncológicos son seguros a corto plazo, nos falta el seguimiento a largo plazo. La recurrencia local es algo que estamos muy pendientes, pero no se ha demostrado que sea un factor que sea en demérito de la sobrevida del paciente. Y algo muy importante es que la laparoscopía nos da una mejor visión de la pelvis, y con esto tenemos una mejor escisión mesorrectal, con lo cual nuestro paciente está mejor tratado. En cuanto a la estratificación ganglionar, no hay diferencia con la abierta, el margen proximal, distal y radial no se ve afectado, y la conversión no afecta a la sobrevida. Por lo menos 20 procedimientos para alcanzar estos resultados, es más difícil en recto, y nada más. Muchas gracias. Refiere una adecuada cosecha ganglionar. Sin embargo, las críticas a este estudio es que es un estudio retrospectivo, por ende no aleatorizado. En ese momento no se contaban con los instrumentos adecuados para realizar este tipo de cirugías, por lo que la dificultad técnica era mayor, y pues tenía un periodo de seguimiento muy corto como para hablar de resultados oncológicos. Pero él en este artículo comenta que bueno, la laparoscopía es una técnica en evolución, y creía que esta iba a llegar a ser tan aceptada como la siento con cirugía, específicamente la cirugía de mínima invasión. Era un tema controversial hace algunos años el ofrecer este tipo de técnicas a los pacientes, ya que se discutía si era factible, si los resultados oncológicos eran adecuados. Y bueno, voy a tratar de presentarle los estudios más importantes. Hay muchísimos, me presenté los que consideré más representativos y los que nos dan mayor evidencia. Voy un poquito rápido porque son bastantes artículos. Y bueno, las dos preguntas principales que tenemos que hacernos en cuanto a la cirugía de mínima invasión es si es factible y si los resultados oncológicos son similares o mejores comparados con la cirugía
abierta. Lo vamos a distribuir de esta forma. Vamos a hablar primero de colon, después del recto, posteriormente la cosecha ganglionar, si la conversión afecta a la sobrevida y finalmente algo que interesa mucho a las instituciones, el costo-beneficio. En cuanto al colon, existen diversas publicaciones, desde 1991 que Jacobs publicó las primeras series, hasta artículos más elaborados como el Classic y el COST, en donde ya se aborda puntos más importantes que nos interesan a nosotros como oncólogos, como es la sobrevida, la sobrevida libre de enfermedad y la recurrencia. Jacobs en este artículo nos presentó 20 pacientes y pues trató de demostrar en ese tiempo que la cirugía laparoscópica era un abordaje seguro para estos pacientes. Demostró que tenía menor estancia hospitalaria, una pronta rehabilitación. Buenas noches. Como ya me precedió el doctor Sachiñas en su presentación, el cáncer colorectal es muy importante, ya que por su incidencia y su mortalidad, pues es un problema de salud pública, en donde las instituciones, principalmente las públicas, deben de preocuparse en el tratamiento, tanto en el beneficio del paciente como en los costos que estos tienen para las instituciones. Vamos a hablar en este momento del tratamiento